Muy probablemente en su familia, algún amigo cercano a usted, o usted mismo está tomando antidepresivos. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema controversial y muy importante, que es qué son los antidepresivos y qué tanto sirven o no. Usted debe saber que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que es la que autoriza el uso de los medicamentos, hizo un estudio de 96 estudios que se hicieron a lo largo de muchos años, del 79 al 96, y comprobó que más de la mitad de esos estudios sobre antidepresivos no tenían los antidepresivos una superioridad al factor placebo. Ahora usted me preguntará, ¿qué es el placebo? El placebo es una sustancia inerte que se le da a las personas, a los pacientes, sugiriéndoles que eso le va a servir para mejorar su depresión. Esa sustancia inerte puede ser un poco de azúcar, un poco de un talco, algo que no tenga un efecto farmacológico. Y curiosamente, esas pastillas inertes tienen a veces, con gran frecuencia, el mismo efecto que los antidepresivos según la Food Drug Administration. En esa misma connotación, nos encontramos que esto provocó pues, una gran controversia, ¿no? ¿Hasta dónde son los antidepresivos eficientes o no son eficientes? Y entonces empezó a darse cuenta, ¿verdad?, de que la pregunta era, ¿realmente sirven los antidepresivos? ¿Realmente se necesitan los antidepresivos? Y entonces usted debe saber que hay una influencia económica grandísima en esto. En la Unión Europea se recetan 17 millones de recetas cada año. Hay un aumento en la demanda y a partir de la época de la pandemia aumentó muchísimo la condición esta. La condición de depresión aumentó muchísimo por el mismo encerramiento, por la misma condición de miedo que teníamos durante la pandemia, pero también debemos de entender que hay algunas personas que tienen mayor tendencia a deprimirse que otras, lo cual implica que hay una tendencia pues, hereditaria en algunas personas a caer en depresión y otras que son más resilientes, más refractarias y que tienen depresiones muy poco a lo largo de su vida. ¿Pero qué es una depresión? Usted ya lo sabe, pero de todas maneras lo repetiremos. Es una baja del ánimo que aparece de pronto, ¿verdad?, que empieza a alterar de alguna manera la funcionalidad del sujeto, empieza a dormir mal, tiene problemas para quedarse dormido o para despertar muy temprano, pierden el apetito, pierden el placer por la vida, tienen un sentimiento de banalidad, de que nada los entusiasma, que no les gusta nada, que ya no se sienten estimulados por aquello que les gustaba antes y ahora ya no lo pueden hacer. A veces se quedan demasiado pensativos, un poquito callados. Generalmente viene acompañado pues, de miedo, de ansiedad, de miedo al futuro, y esto puede durar a veces varias semanas. Es muy importante entender que hay que diferenciar, ¿verdad?, los problemas depresivos graves a los bajones, como los llaman los muchachos. El ánimo tiene la característica de que sube y baja. En algún momento determinado uno tiene mejor ánimo cuando despierta, a veces tiene más alegría, etc. Y esos altas y bajas del ánimo son normales. El problema es cuando estos ánimos, ¿verdad?, empiezan a caerse cada vez más y más y se prolonga el estado de depresión durante días o semanas. En ese momento se plantea un tema muy importante. ¿Qué voy a hacer con esa depresión? ¿Debo tomar un fármaco? ¿Debo de tomar una psicoterapia? ¿Qué debo de hacer? La controversia en realidad se debe a que a partir de un estudio muy importante que vino a reforzarlo de la Food Drug Administration, un estudio del señor Kirch, que hizo una situación donde demostraba, ¿verdad?, que los antidepresivos tenían una función bastante lateral, que no tenían función realmente en las depresiones ligeras y moderadas. O sea, aquellas personas en las que funcionaban los antidepresivos, lo demostró también otros estudios, son las depresiones serias. Pero aquellas depresiones provocadas generalmente por el ambiente, por una situación social adversa, por una situación donde alguien ha perdido a la novia o las situaciones concretas del estrés de la vida, a este tipo de depresiones ligeras y moderadas era lo mismo dar un placebo que dar antidepresivos.
Se ha planteado muchísimo, ¿verdad?, que la depresión es una alteración, por supuesto, química del cerebro, ¿no? O sea, el cerebro tiene una incompetencia en ciertos momentos para manejar ciertos neurotransmisores y el sujeto empieza a caer en un estado depresivo largo y difícil. Cuando la gente toma antidepresivos y cuando la gente toma placebo, también hay un cambio dentro del cerebro de la gente y ese cambio lleva a que las personas se sientan, por supuesto, mejor. Hay una guía que es universal, digamos, que la sugiere la Organización Mundial de la Salud, que la gente debiera de tomar antidepresivos solamente si usted tiene una depresión grave. Y para eso también se supone, ¿verdad?, que usted no debiera tomar esos medicamentos por más de 10 meses o un año. Generalmente la gente deja un poco más de tiempo el antidepresivo, aunque la gente se sienta bien, para evitar las recaídas. Usted sabe que la principal causa de depresión que hay hoy en el mundo pues es prácticamente una epidemia, ¿no? Sabemos que después del virus iba a venir esta caída del ánimo en el universo, porque son millones de personas las que padecen de esto. Y ya un filósofo, ¿verdad?, alemán, el filósofo Hahn, había dicho, ¿verdad?, que había una sociedad que exigida por el ambiente, por la competencia, por la lucha misma de la vida, por el dolor que da el existir, por los ambientes hostiles, por el desempleo, por la situación a veces de soltería que muchas madres tienen. Entonces se venía una especie de cansancio. E hizo un libro muy famoso que se llama La Sociedad del Cansancio, y él atribuye a eso este tipo de depresión. Y a esa depresión es precisamente a la que funciona muchísimo la terapia cognitiva, la terapia conductual, el manejo de los pensamientos. Para eso yo tengo un video también, que lo invito a usted a que lo vea, que se llama El pensamiento, mi enemigo, donde viene el sistema de cómo luchar contra esos pensamientos negativos que tenemos. Ahora, sí me interesaría a mí mucho que ustedes comprendieran la función de lo que es un placebo, ¿no? El placebo, de alguna manera, cuando entra a nuestro cuerpo, produce una serie de modificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás, como se ha dicho muchas veces, la principal farmacia que existe en el mundo es nuestro propio cerebro. Nosotros sabemos que existen métodos para mejorar esa condición, concretamente el ejercicio. La gente que se mueve, la gente que hace ejercicio, la gente que intenta, digamos, levantar un poco su condición física, generalmente mejora también su ánimo. ¿Qué otra cosa ayuda mucho, ¿verdad?, a las condiciones cerebrales para que mejore el ánimo? Pues por supuesto que es la comida. Sabemos que hay comidas que son depresoras, por ejemplo, todas las carnes, las comidas elaboradas, ese tipo de comidas que son prohibidas, diría yo, cuando menos no prescritas, hacen tendencia a la depresión. Y a su vez las personas que tienden a utilizar frutas, que tienden a utilizar menos azúcar, que tienden a usar más verduras, tienden a usar comida cercana de proteínas por el pescado, esos seres tienen mejor condición para enfrentar una depresión. Entonces usted debe comprender que cuando a usted le han dado un placebo, el mejor placebo de todos es usted mismo. Hay estudios muy importantes y hay un libro que así se llama El placebo eres tú, en el cual el sujeto, a través de analizar su conducta, a través de analizar sus pensamientos, puede ir modificando su condición para superar las depresiones leves o moderadas. Por supuesto que aquellas que son determinadas genéticamente en seres que han padecido depresión a lo largo de su vida muchas veces, en seres que tienen intenciones suicidas, etc., la condición es médica, hay que acercarse a un fármaco para que esos pacientes se mejoren. Tenemos que recordar también que hay condiciones físicas que hacen que la gente se sienta depresiva. Por ejemplo, el dolor. El dolor y la depresión generalmente van juntos. El ejemplo de esto es las cefaleas crónicas. Estos pacientes que tienen artritis con cierta dificultad de funcionalidad generalmente hacen una depresión. Pero también la gente que hace depresión tiende a tener dolor. De alguna manera u otra, los problemas de dolor y baja de ánimo van emparentados. Muchas veces utilizamos antidepresivos para quitar el dolor con bastante eficiencia. En esta situación yo le diría que
no tenemos que tener una actitud escéptica hacia los antidepresivos, sino que deben de estar bien indicados en aquellas condiciones crónicas de depresiones fuertes, etcétera, y que en otras condiciones el mejor medicamento para usted mismo es su competencia para conocerse, para que usted mismo supere eso y de alguna manera sea usted el generador de su química que lo lleve a mejorar su salud. En esas condiciones yo le invitaría, ¿verdad?, a que de alguna manera u otra meditara bien si su depresión es una depresión que tiene una condición física, si es una depresión que altas y bajas tiene en su ánimo, en el cual de pronto aparecen periodos de exaltación. Esas son depresiones diferentes, son depresiones bipolares que usted tendría que ver a un médico. Pero si su condición es una depresión provocada por el ambiente, provocada por la vida misma, etc., posiblemente una terapia conductual o un manejo de sus pensamientos podría resolver su problema. Espero que me siga en las redes sociales y le agradezco mucho el tiempo que ha invertido en escucharme. Gracias.